Habiendo tenido oportunidad de leer el capítulo número 9 del Evangelio de Juan, nos encontramos con un escenario distinto, pero tiene que ver siempre con lo mismo, o más bien, tiene que ver siempre con la misma persona, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Juan ya nos había pronunciado acerca de uno de esos grandes yo soy. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Pero en este pasaje del capítulo 9 se nos hace manifiesto en la manera práctica cómo el Señor Jesucristo es efectivamente la luz del mundo. Y en este nuevo capítulo, hermanos, realmente nosotros nos encontramos con la maravilla de otro milagro que hizo el Señor Jesús. Y como ya sabemos, cada milagro, óigase bien a esto, hermanos, cada milagro debe ser entendido como una señal que testifica que Jesús es verdaderamente el Cristo. Ese Cristo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cada milagro, cada portento, cada maravilla que el Señor hacía, lo que reflejaban esas obras era mostrar quién era Él. Piense, por ejemplo, en un anuncio profético que hizo Isaías en su libro, en el capítulo 42, en los versículos 6 y 7. Isaías 42, 6 al 7. Allí encontramos cómo desde el Antiguo Testamento el Señor ya daba voces para anunciar la venida de este gran Salvador, de la luz del mundo, que vendría a hacer lo que para el hombre es imposible. Lea usted allí en Isaías 42, versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, es una palabra sumamente esperanzadora para tiempos difíciles en donde el pueblo de Israel vivía en las tinieblas de su propio pecado. Pero se trataba de una esperanza que se extendía no solamente al pueblo de Israel, sino que se extendía a todas las naciones, haciendo esto mella a la bendición, o más bien a la promesa hecha por Dios a su siervo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este pasaje encontramos el anuncio de esa bendición. Por luz de las naciones es el ungido del Señor. Y es de esto, amados hermanos, lo que trata el capítulo 9 de Juan. Se trata del cumplimiento de esta profecía. Tiene que ver con la intervención de la luz de Cristo en las tinieblas y en lo particular de un hombre mayor de edad, un hombre que nació ciego, un hombre que no tuvo otra oportunidad más sino la de pedir limosna por causa de la ausencia de la vista. Se trataba de una situación muy difícil, de un sufrimiento, de un dolor que llevó por toda una vida este hombre ciego. Yo pienso, amados hermanos, que puede que este no sea su caso. Puede que todos hoy gocemos de la vista física, unos más que otros, porque como cualquier parte del cuerpo se va desgastando y unos comenzando su vida ven más, mientras que los que vamos trasegando en este mundo, la visión también se va cansando. Pero aún así pudiéramos decir, este no es nuestro caso. Pero sí estoy convencido, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, que cada uno de nosotros tiene sus propias dolencias, y estoy más que seguro que si no hemos sufrido de una ceguera física,
sí hemos experimentado una ceguera de orden espiritual. Pero tanto la ceguera física como la espiritual traen un cúmulo de sufrimiento. Pero este pasaje es maravilloso. Este pasaje lo que nos va a traer es esperanza. Este pasaje tiene la maravilla de mostrarnos cómo el Señor Jesucristo interviene poderosamente para sanar y salvar a ese hombre que está en necesidad. Y quiero, amados hermanos, que hoy podamos identificarnos con el ciego de nacimiento. No con el propósito de tener un sentimiento de autocompasión, de decir, pobrecito yo, mire lo limitado que estoy, no tengo más que extender mi mano para pedir una limosna. No nos identifiquemos con ello. Más bien, entendamos que debemos ver en este ciego una necesidad urgente. Tenemos necesidades urgentes siempre, pero aunque, piensen esto, aunque no veamos nuestra necesidad, porque muchas veces pasa eso, no la vemos, no la contemplamos. Es más, consideramos que no necesitamos de nada ni de nadie. Y esa cuestión de no ver la necesidad, si usted se da cuenta, es el caso de cualquier pecador que está sin Cristo. ¿Usted cree que los que están allí en el mundo, entregados a sus pasiones, usted cree que ellos tienen la necesidad, ellos identifican que tienen la necesidad de un Salvador? ¿No? Ellos no necesitan un Salvador. Para ellos, claro está. Nosotros sabemos que sí lo necesitan, que todos los seres humanos lo necesitan. Pero el pecador que está en tinieblas decir para sí mismo que no necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque no es capaz de reconocer su desgracia. Y aún así tenemos un Dios que es soberano, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para buscar y para sanar a los que están en esa miseria. Y yo creo que allí es donde se centra absolutamente toda la gloria de Cristo. Siendo que nosotros no tenemos la capacidad siquiera de ver nuestra propia condición, el Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrar nuestra condición y para salvarnos de esa condición. Por eso lo primero que quiero resaltar del pasaje que vamos a tratar, que sencillamente vamos a hacer entre los primeros 12 versículos del capítulo, lo primero que quiero resaltar es el sufrimiento del hombre. ¿Sí? Vemos aquí el caso de un hombre ciego que está en gran necesidad, que vive en penuria, miseria, tiene que estar mendigando en la ciudad para poder llevar quizás algún bocado a su boca. Se trató de un sufrimiento que estuvo acompañándole toda su vida. Pero realmente nosotros pudiéramos responder, amados hermanos, ¿qué es el sufrimiento? O es más, pudiéramos hacer más preguntas al respecto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en medio de los hombres? Pero hay preguntas que quizás van más allá. Y está aquella que dice, ¿cuál es la causa de la desgracia de los hombres? Y todas estas preguntas, y creo yo que muchas otras de la misma índole, han estado en el raciocinio de la humanidad. Siempre lo hemos preguntado. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué causó el dolor? ¿Por qué la desventura en algunos o en nosotros mismos? Todos los hombres se han preguntado, ¿por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué a mí me tuvo que suceder aquello? Hermanos, la experiencia del sufrimiento es algo que todos hemos experimentado, algunos en unos grados más dolorosos, otros menos. Algunos han experimentado el sufrimiento en lo físico, hay otros que lo han experimentado en lo emocional. Pareciera que se trata
El sufrimiento pareciera que se tratara de un recordatorio de lo débiles que somos, de lo frágiles, de lo dispuestos a caer a tierra por causa de tanto dolor. Pero eso lo pasamos por alto incluso. Y llegamos a un punto de llegarnos a preguntar, ¿qué causó nuestra desgracia? ¿Qué es lo que causó nuestro dolor? Algunas veces podremos identificar la causa, créanlo. Algunas veces podremos decir, estoy padeciendo esto por tal y tal razón. Pero habrá otras en donde una nube tan negra y densa ocupará nuestra mente que no hallaremos la respuesta. Se tratará de un completo misterio y volvemos a preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo esto? En este pasaje, amados hermanos, vamos a tener varios personajes que se involucran en esta gran escena. Primeramente, como siempre, en primer lugar, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo en esta vez no está solo, está acompañado por sus discípulos. Muy seguramente se trataba de los 12 más cercanos. Pero además de ellos tenemos a un hombre ciego, ¿cierto? Un hombre ciego de nacimiento. Pero también acompañándole a él hay un grupo de personas que pasaban por allí. Habían vecinos que le conocían. Habían hombres, personas que sabían quién era ese hombre ciego de nacimiento. Y todos estos personajes son reunidos bajo un mismo telón, bajo un mismo evento, y es un milagro. Ahora, la atención, sí, se centra en la situación del hombre ciego. Pero hay dos cosas, hermanos, que debemos resaltar de los primeros dos versículos. Fíjese lo que dice el verso 1 y el verso 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese que el capítulo comienza no dándonos a entender si es inmediatamente después de los sucesos de cómo termina el capítulo 8, cuando el Señor tiene que salir rápidamente del templo porque lo van a apedrear, y pudiéramos decir que de una manera milagrosa se escabulló porque no era el tiempo, pero pudiéramos sí decir que fue en ese momento que el Señor sale del templo, sale apresurado, sus discípulos le siguen, y al pasar por allí vio a un hombre tendido en tierra pidiendo monedas. Un hombre ciego de nacimiento. Claro, sus discípulos, que todavía necesitaban más discipulado, hacen una pregunta espectacular. Ven al ciego, ven al hombre necesitado, y en lugar de extender una misericordia para ese hombre, le preguntan al Señor, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Así es que, ¿qué es lo que tenemos allí? En este par de versículos tenemos dos situaciones. La primera de ellas es que Jesús es quien posa la mirada en el ciego. Es Jesús quien posa la mirada en el necesitado. No es el necesitado el que busca al Señor. Y esto es algo que debemos resaltar, porque de esa misma manera el Señor se manifestó en nuestras vidas. Fue Él quien vino a nosotros, no nosotros fuimos a Él. Nosotros éramos incapaces, no teníamos absolutamente nada. Cumplíamos perfectamente la Escritura cuando dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y aún en medio de nuestras miserias, nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y lo segundo que tenemos acá es la pregunta que hacen los discípulos. Esa pregunta de ¿cuál es la causa del sufrimiento de este hombre? Ahora, pero sí quiero tomar estos dos elementos y ahondarlos un poco. Que el Señor ponga su mirada en un hombre ciego
nos deja saber que el Señor no pasa por alto las necesidades de los hombres. Entiéndalo muy bien. Fíjese, este hombre llevaba cautivo de ser ciego desde que nació. Y en la lectura que nosotros hicimos, sus padres testificaron a los judíos que él ya era un mayor de edad, que él podía responder por sí mismo. Es decir, llevaba muchos años en esa situación. Y eso mismo pudiéramos identificarlo nosotros. ¿Cuánto tiempo quizás llevamos cargando con un problema, con una situación, con una dolencia, con un sufrimiento? Pero eso sí, jamás se nos ocurra decir, el Señor ha quitado su mirada de nosotros, porque eso no es verdad. El Señor no pasa por alto las necesidades de los hombres. Esto no quiere decir, óigame bien, no quiere decir que el Señor esté obligado a acudir a resolver las miserias de todos los seres humanos. Pero sí nos muestra ¿qué? Su carácter compasivo. Su carácter compasivo. Su carácter misericordioso que está por encima de todas las cosas y está observando. Perdón. Y pudiéramos, hermanos, considerar que se trató de un acto soberano, ¿sí? El acto de aquel que está en lo alto, el acto de aquel que tiene control de todas las cosas. Lo que sucedió aquí es algo muy similar a lo ocurrido con la mujer samaritana. Recuerden que el Señor, antes de ir al encuentro de la samaritana, Él está en Judea y le dice a los suyos, es necesario ir primero a Samaria. Es necesario para Él. Él tenía un plan para ir a Samaria. Fue un acto premeditado que hacía parte de los planes divinos. Y es así como debemos entender este nuevo encuentro del Señor con este ciego de nacimiento. Es algo que estaba preparado en la eternidad. Era algo que el Dios Trino, en medio de ese pacto perpetuo que hay allí, planeó que el Hijo fuera al encuentro de este hombre desamparado. Por tanto, amados hermanos, podemos decir con seguridad que es un acto significativo de la elección soberana de Dios. Elección soberana de Dios. Y se va a hacer más relevante esta doctrina al saber que este ciego no actuó de la misma manera que lo hicieron aquellos otros ciegos que anteriormente, bueno, no lo cita este evangelio, pero sí uno de los sinópticos, de esos ciegos que clamaron al Señor diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Iban detrás del Señor. Incluso los suyos decían, no molestes al maestro. Pero ellos seguían clamando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esta vez no fue así. Esta vez fue Jesús quien fijó su mirada sobre este hombre necesitado. Esto es maravilloso, hermanos, cuando el Señor sale al encuentro de los que están en necesidad. Pero esa soberanía de Dios, hecho hombre, se hace más relevante al responder la pregunta que le hicieron sus discípulos. Pero antes de eso, miremos la pregunta en sí. ¿Qué preguntaron? Ellos dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Hermanos, esta pregunta nos deja saber que los discípulos tenían un conocimiento preconcebido. ¿No le suena familiar? Que muchas veces tenemos conocimientos preconcebidos y venimos y decimos con certeza, esto es así. Y si nos preguntaran por qué, uno diría, porque así siempre ha sido. Y así es. Y seguramente esta era la condición de los discípulos. Ellos decían, dando ya en su pregunta las posibles respuestas, ¿sí? Para que ese hombre esté sufriendo de haber nacido ciego y toda su vida ciego, pues solo hay dos caminos, solo hay dos posibilidades. Estos discípulos estaban encasillando que
frente a las enfermedades, básicamente habían dos posibilidades, dos causas posibles. ¿Cuáles? El pecado propio del hombre o el pecado de sus padres. No había más, no había más. Se trataba de un pensamiento propio de esa época que la mayoría de los judíos tenían, y es que una persona que está enferma es debido exclusivamente al pecado. En otras palabras, se trataba de un castigo de Dios. Piense si nosotros pudiéramos arrastrar ese mismo pensamiento a nuestros días. Cada vez que nos enfermamos, habrá alguien que levante su dedo y diga: pecador, por causa de su pecado. Maldiciones generacionales. Si no fue usted, fueron sus padres. Eso es lo que está expresando esta pregunta. Ahora, ¿ustedes recuerdan el caso de Job? El sufrimiento de Job. Job se realza en la escritura por una característica, por su paciencia. Pero uno lee los diálogos de Job y esa paciencia como que ya está tocando esa raya roja, donde dice impaciencia al otro lado. Porque él llega a un punto en donde dice: Señor, dime en qué he pecado. Dime cuál fue mi falta para que yo sobrelleve toda esta situación. Y la respuesta primaria es: 3 amigos se acercan a él, le buscan y le sermonean. Qué bueno, ¿no? Y mientras que uno está en necesidad, llegue otro, un amigo, y le sermonee. Por ejemplo, el caso de Elifaz, y leo de Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Job 4, 7 y 8. Elifaz, uno de los amigos de Job, le dice, viendo a su amigo en desgracia, le dice, Job 4, versículos 7 y 8. Perdón. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Fíjese allí. Solamente esta pregunta está diciendo, bueno, tú estás pereciendo, Job. Si fueras inocente no tendrías por qué perecer. Y lanza una segunda pregunta. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Tú estás recibiendo destrucción, Job. Esto quiere decir que no eres tan recto como predicas. Por lo que yo he visto, dice Elifaz, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¿Qué está diciendo Elifaz? Su sufrimiento es por causa de su pecado. De su pecado. Pero nosotros ya conocemos, hermanos, en qué termina la historia de Job. Gracias al Señor. Y ya nos puede dar luces de que esta respuesta de Elifaz, o la respuesta preconcebida de los discípulos del Señor, no es por ahí, no es por ahí. Pero pensemos en otro caso. Y si no es por causa del pecado propio, para el pensamiento de estos discípulos, pudiera ser que ese hombre era ciego debido al pecado de los padres. Incluso había en el Antiguo Testamento cierto refrán que permeó el pensamiento de los judíos. ¿Se acuerdan de ese refrán? Un refrán que nosotros también utilizábamos. Un refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Usted no usó ese versículo? Yo lo usé. Y ese era un pensamiento, un refrán antiguo testamentario. Un refrán que redundó en medio del pueblo, pero Dios dijo al respecto en Ezequiel 18, 3, 4. Ezequiel 18, versículo 3 y verso 4. Dijo el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que nunca más, óigase bien, nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así es que, amados hermanos, se trataba así de algo que estaba permeado en la mente de los hombres. Ezequiel 18:3-4, para que anoten la cita. 18:3-4. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? El pensamiento del hombre estaba permeado en que Dios traía venganza sobre los pecadores. Y era evidente en medio de estas situaciones de enfermedad. O pecó usted o pecaron sus padres. No hay más. Así es que, amados hermanos, piense en el sufrimiento de este hombre ciego de nacimiento. No solamente él estaba limitado visualmente, no solamente estaba limitado para poder hacer alguna actividad propia con sus manos, poder trabajar con libertad, porque hoy podemos ver que muchos que son ciegos trabajan en muchas cosas, ¿verdad? Pero este hombre estaba sumido en la miseria, estaba mendigando, y yo creo que más allá de no tener visión, era que la sociedad misma le acusaba de pecador. ¿De pecador? ¿No le parece un sufrimiento mayor que la misma enfermedad? Creo que sí. Pero quiero que avancemos, amados hermanos, y es que veamos la intervención de la voluntad benévola de Dios frente al sufrimiento. Mire, a los ojos de los discípulos y de todo aquel que pensara de esa misma forma, de decir, solo hay dos caminos para decir que el que está enfermo, el que está sufriendo, es por causa de pecado, ya sea el propio o el de sus padres, dejaba a este hombre, a este pobre hombre, sin ninguna esperanza, ¿verdad? No había esperanza para él. Pero hermanos, no podemos pasar por alto que Jesucristo es el Salvador. No podemos pasar por alto que Él es la luz del mundo. Y mientras Él estuvo en esta tierra, Él anduvo haciendo bienes a los hombres, y esta no sería la excepción. Ya por el Evangelio de Juan pasamos cómo el Señor alimentó a más de 5,000 personas de una manera milagrosa. Él tuvo compasión de todos aquellos que estaban allí, y muchos de ellos no creyeron, solamente le buscaban por el milagro. Y el Señor, en su omnisciencia, Él sabía eso, pero aún así Él decidió darles de comer. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. Entonces, amados hermanos, vemos aquí cómo verdaderamente la voluntad de Dios es benévola, es buena. Fíjense lo que dice el Señor, la respuesta que el Señor da a la pregunta de estos hombres. No es que pecó en el verso 3 del capítulo 9 de Juan, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es maravilloso, amados hermanos, porque no solamente le da un vuelco al pensamiento de sus discípulos, sino que les instruye. Y eso es lo bonito del Señor, eso es lo bonito de la Escritura, porque para poder quitar una venda de oscuridad, una venda que enceguece la luz de Cristo, es la única que puede causar eso, la verdad del Evangelio. No pecó no pecaron sus padres. Esta situación es o ha sido preparada para que la obra de Dios sea expresada en ese hombre. ¿Cuál es la intención? ¿Sanarlo? No. La intención es la gloria de Dios. Siempre va a ser la gloria de Dios. Que Cristo haya venido a este mundo,
claro, siendo su misión salvar a un pueblo, pero la intención mayor o el objetivo mayor es la gloria de Dios y de su Cristo en la salvación. Entienda esto. El Señor no está diciendo que el ciego y sus padres no son pecadores. Claro, Él dice, no está enfermo por causa ni del pecado de él, ni por causa del pecado de sus padres. Pero insisto, no entienda que el Señor está diciendo, ellos son libres de pecado, ¿sí? Porque allí mismo se estaría contradiciendo completamente la Escritura, porque todos los seres humanos son pecadores. Claro que estos hombres eran pecadores. El ciego era pecador. Sus padres eran pecadores. Al igual que los discípulos de Cristo que estaban allí, eran pecadores. Al igual que nosotros, amados hermanos, somos pecadores. Así es que la respuesta del Señor a sus discípulos nos enseña algo en particular. Y es que no debemos juzgar. No debemos juzgar las cosas tan solo por las apariencias. Pues de ser así, ¿qué ocurre? Quien pudiera recibir alguna bondad, ¿quién? Si todos no lo merecemos, y es así. Pero si todos nos levantamos en contra de todos diciendo, pecador, 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 a todos se nos cerraría la oportunidad de recibir cuando fuera una esperanza de alivio. ¿Quién pudiera recibir alguna bondad? Si a la verdad todos somos pecadores y lo que merecemos es la consecuencia de nuestras transgresiones y el castigo eterno, ¿quién pudiera recibir la bendición del Señor? Pero el Señor les hizo saber que hay cosas que son ocultas para los hombres. Hay cosas que no están a nuestra vista, que no podemos entender. Hay cosas que son del secreto de Dios. Porque donde Dios actúa de esa manera, lo hace de formas misteriosas. Y aunque fue un misterio completo para el hombre ciego toda su vida, preguntándose, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué soy ciego? Y nunca hubo una respuesta. Dios tiene la respuesta. Él lo sabe. Y lo hermoso de todo esto es que aunque Dios tiene formas misteriosas de actuar, en este caso no les ocultó a sus discípulos el propósito de la enfermedad de ese hombre ciego. Pero esta vez el Señor les reveló, sí, el propósito eterno que Dios tenía sobre el sufrimiento de este hombre. Y para sorpresa de todos, el ciego de nacimiento era un elegido de Dios. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que ese hombre en miseria, tantos años allá, recibiendo vituperio del uno, juzgado por el otro, viviendo de la conmiseración de la gente? ¿Quién pudiera pensar que ese ciego era un elegido de Dios, sobre quien el Mesías haría resplandecer su gloria? Entonces, hermanos, vale aclarar la causa específica de esta enfermedad. No era por algún pecado en particular, ya sea de este hombre o de sus padres, sin querer decir que ninguno era pecador. Pero el punto es que Dios iba a glorificar a su Hijo Jesucristo. Lo iba a glorificar con la expresión de un nuevo milagro maravilloso. Devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Toda la gloria sería para Dios. Toda la gloria sería para Cristo. Y esta es una esperanza maravillosa, amados hermanos, para todos los que creen en las palabras del Señor. Pues podemos confiar que la voluntad de Dios es verdaderamente buena, agradable y perfecta. No tenemos por qué dudar en los actos misteriosos del Señor. Si el Señor así lo quiso, es porque es bueno, es agradable y es perfecto. Y cuando las cosas
sean reveladas al final de los tiempos, podremos decir con confianza, lo sabía. Sabía que Dios tenía todo bajo control. Sabía yo que Dios usaría todo este sufrimiento para su gloria. ¿Recuerdan el caso de José? Desde pequeño José sufrió la presión de sus hermanos mayores. Era el consentido de su padre, era el consentido de su madre. Y aún así sufrió toda esa, entre comillas, ventaja que tenía con sus padres. Fue vendido. Es más, querían matarle. Pero el Señor se interpuso y no dejó. Pero fue vendido como esclavo. Pasó por una cárcel, siendo tentado por la esposa de su jefe. Pasó mucho tiempo en la cárcel. Veía cómo las esperanzas parecía que fueran más escasas. Tuvo la oportunidad de conocer al copero del rey. Tuvo la oportunidad de conocer al panadero. Y cuando le dice al copero, acuérdate de mí. Acuérdense, cuando vayan a Faraón, acuérdense de mí. Y pasó el tiempo y no se acordaron. Hasta que la poderosa intención del Señor se hizo presente. Sacó a José de la cárcel y lo puso. Hay un pasaje en la Escritura, no lo recuerdo, en Génesis, que el mismo José dice, y me puso por padre de Faraón, para administrar su reino. Y terminando el Génesis, cuando se destapa absolutamente todo, José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. ¿A quién le pudo haber pasado por la cabeza? ¿A quién? Cuando salieron quizás los hermanos de José a pastorear el rebaño de su padre, ellos no se imaginaban que una hambruna vendría y que consumiría toda la tierra. Ellos nunca llegaron a pensar que era por medio de su hermano menor que la tierra sería alimentada. Y ahora en las sandalias de José, ¿qué hubiese podido pensar él con tanto sufrimiento? Solo encontramos en la Escritura que él decía, así el Señor lo ha querido. Así es, y no hay otra manera. Así es que, hermanos, la respuesta del Señor a sus discípulos nos enseña que no debemos juzgar las cosas tan solo por las apariencias. Pues de ser así, ¿quién pudiera recibir alguna bondad? Y si a la verdad, hermanos, todos somos pecadores, y lo que merecemos es la consecuencia de nuestras transgresiones y el castigo eterno. Ver la intromisión de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras angustias, es algo que nosotros no debemos dejar pasar por alto. El Señor les hizo saber que hay cosas ocultas para los hombres, donde Dios actúa de formas misteriosas. Y en este caso, hermanos, en este caso debemos entender que Dios es poderoso para salvar. Dios es poderoso para inmiscuirse en las tinieblas más profundas de los hombres y rescatarlos de allí mismo. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo tuvo un padecimiento y que hasta el día de hoy los estudiosos no se ponen de acuerdo. Dice la Escritura que era un aguijón en su carne, un enviado de Satanás que lo abofeteaba vez tras vez. Y esto me recuerda a los sufrimientos de Lutero, que más de uno dice que él era loco, pero él también, parece ser, era abofeteado por un demonio. Pero Pablo entendió aquella vez que le rogó 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón de la carne.
Y al tener una respuesta negativa de parte de Dios, recibió consuelo. Consuelo al saber que el poder de Dios se perfeccionaría en su propia debilidad. Gloria al Señor por lo débiles que somos. Porque es allí donde la gloria del Señor brilla con mayor esplendor. Hermanos, esto nos deja en la posición de confiar en la obra de Dios. No se resista, no se resista, no busque la salida fácil. Las pruebas que pasemos en este mundo, dice la Escritura, no se compararán con la gloria venidera. Porque todo tiene un propósito en el plan eterno. Así es que confíe en la obra de Dios, confíe en sus mandamientos, confíe en su instrucción, aunque pareciera que esto no rinda frutos en este mundo. Además, hermanos, podemos confiar en saber que Jesús siempre actuó conforme a la voluntad del Padre. Y esto nos lo hace saber, porque quiere enseñar no solamente a sus discípulos, sino a toda su iglesia, que así como Él vino a este mundo a someterse a la voluntad del Padre, así mismo debemos hacer. Y lo que está a punto de ocurrir es eso, es la obra de Dios hecha por el Hijo. Sigue diciendo el Señor, me es necesario, mírenlo allí nuevamente, las mismas palabras que le dijo a sus discípulos cuando Él iba a ir a Samaria. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y hay un límite, entienda esto, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, esta expresión de la obediencia del Hijo para cumplir el plan eterno de salvar a los hombres, lo que hace es ensalzar al Hijo, ensalzar a nuestro Señor con toda la gracia, con todo el poder, y así revelárselo a los hombres para que viniesen a Él y creyeran que se trataba del Hijo de Dios, que vino a traer la luz de la salvación a los hombres. Hermanos, ¿y qué mejor expresar la obediencia del Padre y su propósito iluminador que trayendo luz a las tinieblas, a la oscuridad de este hombre ciego? Era una manera perfecta, todo planeado, eran hilos delicadamente trenzados que si usted apenas los ve pasar uno al otro, no ve más que hilos. Pero cuando el Señor extiende todo su plan, podemos ver ese bordado perfecto que hilo a hilo formó un gran, ¿qué es eso? Tapete, cuadro. Y eso es lo que va a mostrar el Señor con la obra de Dios. Pero antes de hacer la obra del Padre, en estas palabras, como les digo, hay un límite establecido por Dios mismo para hacer sus obras. El Señor habla del día, el Señor habla de la noche. Y debemos entender que cuando Él dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, allí hemos de entender que el día en donde el Señor Jesucristo hace su obra es su vida ministerial en esta tierra. Quien trabajó arduamente, el Señor Jesucristo, haciendo milagros y enseñando acerca del reino de los cielos, pero su vida en esta tierra tuvo un final. ¿Su final cuál fue?
la muerte. Y esa es la noche cuando el Cristo sería crucificado y sería quitado de esta tierra. ¿Recuerda usted bien qué ocurrió en aquel momento cuando el Señor entregó el Espíritu estando en la cruz? Tinieblas vinieron sobre la tierra, oscuridad vino, un gran terremoto, porque el Cristo había entregado su vida. Así es que, amados hermanos, entendamos que la intromisión de la benignidad de Dios no puede ser pasada por alto. Debemos ser entendidos de que Dios mira nuestras necesidades y que Él está allí atento a cada cosa, a cada palabra, a cada pensamiento. Pero veamos otros puntos adicionales que tienen que ver con la virtud de la obediencia en medio del sufrimiento. Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí tenemos la expresión del milagro. Ahora el Señor se dispuso a hacer esa obra portentosa de abrir los ojos de este ciego. Y la manera de hacerlo parece ser bastante extraña, algo raro. Hacer una mezcla de saliva y tierra y aplicarla en los ojos del ciego. Bien dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Creo que nadie se esperaba que Jesús escupiera en tierra y luego le ungiera los ojos al ciego. Es más, para el mismo ciego le resultaría una completa sorpresa, pues entiéndalo usted, él ni siquiera lo pidió. Seguramente él estaba allí, los discípulos y el Señor estaban allí lejos, teniendo ese diálogo. Y él estaba allí extendiendo su mano. Sería algo sorprendente para este mismo ciego saber que alguien puso lodo en sus ojos. Él no lo pidió, él no pidió ser sanado, y ahora alguien que no conocía le estaba poniendo barro en sus ojos. Es cierto, amados hermanos, que había una creencia entre los judíos, y es que para esos días se utilizaba la saliva como un medicamento para los ojos. ¿Usted no ha escuchado en estos tiempos que la saliva en ayunas para el ovanillo, para no sé qué dice más? Bueno, entonces no nos extrañe que en ese tiempo se pensaba que la saliva tenía ciertas cosas curativas en algunas afecciones en los ojos. Era como una especie de medicina que óigame bien, que aliviaba dolores menores. Dolores menores. Pero al frotar la saliva en los ojos, estaba prohibido en el día sábado. Eso no se podía hacer. Eso estaba regulado. Nadie podía hacer una mezcla como tal, ni mucho menos aplicarla en los ojos de alguien. Por tanto, el que el Señor haya hecho esto públicamente, pues para el judío le resultaba ¿en qué? En la profanación del día de reposo. Así es que esta acción, algo extraña, para nosotros resultó en acusar, de parte del Señor, de acusar a los judíos, de imponer cargas en el día sábado que no ha mandado Dios. No las ha mandado. Pero para el ciego, esa saliva en sus ojos, ¿en qué le resultaría? Pero el problema es de nacimiento. Esto no lo resuelve como si tuviera alguna
piquiña en los ojos, algún mugre, alguna infección. No, soy ciego de nacimiento. Pero así no lo entendió el ciego. Lo pudo haber entendido de esa manera. Para el ciego, este acto de parte del Señor le sirvió para estimular su fe, para confiar en que Jesús le podía aliviar su ceguera. Porque el Señor no solamente le dice, no solamente hace de aplicar el barro en sus ojos, sino que le da una instrucción. Y efectivamente, el resultado sería mayor que lo que un simple ungüento pudiera curar. Pero acompañado de ese acto, amados hermanos, como les digo, está la orden de ir a lavarse a un estanque. Aquí tenemos nuevamente presente el estanque de Siloé. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan lo mencionó previamente? En la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? En esa ceremonia de los tabernáculos, cuando se recogía el agua, se recogía de allá, de Siloé. Pero también había otro estanque que también hace parte de este recorrido en Juan, el de Betesda, ¿verdad? Pero aquí nuevamente tenemos el estanque de Siloé. Y entienda esto. Al igual que el lodo, hemos de saber que las aguas de ese estanque no tienen nada de especial. Así es que cuando usted vaya a la Tierra Santa, no investigué, no sé si todavía, no creo que de pronto están las ruinas del estanque, pero agua que brote allí, no. Pero usted dirá, bueno, pero traigámosla del Jordán, ¿sí? Hay gente que lo hace, ¿sí? Como si eso tuviera alguna virtud. Como los hindúes se meten al Ganges, un río que no sé si es igual o peor de contaminado que el río Bogotá, y allá a expiar sus culpas. Bueno, entendamos, tanto el lodo como las aguas de ese estanque no tenían nada en especial. Y a lo que hemos de prestar mucha atención es que Jesús dio una orden. Ahí está el punto, hermanos. Dio una orden. ¿Y qué estuvo de parte del ciego? Obedeció la orden. Sin mediar palabra, el ciego obedeció. El hombre pudo haber dicho, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso de untarme esto en la cara? Ni te lo pedí. Y eso ni siquiera me va a solucionar nada. El hombre en silencio atendió el llamado que le hace el Señor y obedeció. Hermanos, ¿qué es eso? Fe. Eso es fe. Eso es confianza en ese momento en un completo desconocido. Dice la segunda parte del versículo 7, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Como ven, amados hermanos, este hombre hizo conforme a lo que el Señor le indicó. Fue y se lavó. Y esto debe ser para nosotros un llamado de atención ante los mandamientos del Señor. Por más extraños que estos pudieran resultar, por más raros que parecieran ser, hemos de cumplirlos. Hemos de cumplirlos. Ahora yo le pregunto, ¿acaso Dios no ha tenido la razón cuando Él hace lo que hace? Como para decir, ¿dudo de este mandamiento? ¿Podemos decir que Dios puede equivocarse en sus razonamientos o en su consejo? No, hermanos. Él siempre tiene la razón. Por tanto, sus mandamientos son perfectamente confiables, son buenos. Así es que nuestra fe es puesta a prueba cada vez que nos vemos expuestos al mandamiento del Señor, y se pone a prueba midiendo qué tanto confiamos en su palabra, qué tanto le creemos. ¿Quién pudiera decir que no ha experimentado las buenas obras de Dios en su vida? Bueno, los que hemos nacido de nuevo, naturalmente podemos decir, siempre lo hemos visto, lo hemos experimentado, porque bien entendemos
con la claridad del Espíritu de Dios en nuestra vida, que podemos decir con certeza, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo podemos decir. Si hemos dejado, óigame bien a esto, pero si hemos dejado de contemplar tantas benignidades de parte del Señor, es porque estamos distraídos, es porque estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas, o quizás es porque estamos más ciegos que este ciego de nacimiento. Hermanos, el apóstol Juan agrega un detalle en medio de este milagro, y es lo que encontramos entre un paréntesis, ese paréntesis allí, donde el nombre Siloé significa enviado. También parece algo extraño, ¿verdad? Pero si está en la Escritura, es sumamente importante. Hermanos, el estanque de Siloé, como les digo, se trataba de una piscina. Era una piscina que quedaba como al suralguito del templo, ¿sí? Entonces piense, está el templo, está la ciudad antigua de David, se conoce la ciudad de David, y allí estaba el estanque de Siloé. El estanque de Siloé. Y ese estanque de Siloé era alimentado por una corriente de agua que provenía de una fuente que brotaba del sector sur del templo, más exactamente de lo que se conoce como la ciudad de Jerusalén. Por eso es que muchos pensaban que se trataba de agua que venía del mismo templo, y lo veían con ojos especiales, decían, es agua que viene de la casa de Dios. Pero este evangelio, hermanos, ha sido constante en repetir una y otra y otra y otra vez, y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, decir que yo soy el enviado del Padre. No es el agua, no es el barro, es el que viene de Dios. Es el que descendió del cielo para salvar a los hombres. Así es que Siloé puede ser entendido como un símbolo de Cristo. Un símbolo. ¿Pero que apunta a quién? A Cristo. Es Cristo el enviado. Y que el ciego haya ido al estanque que se conoce como enviado es una expresión de la obediencia del hombre ¿a quién? Al enviado, a Cristo. Ir a Cristo. Pero nos queda algo más, hermanos, un punto adicional. Y es, las obras de Dios nos hacen testigos de su poder. Y eso ocupa más bien los versículos 8 al 12. Mire lo que dice, ya después del milagro. Entonces, versículo 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Qué tenemos aquí, amados hermanos? Que la obra de Dios, en medio de la necesidad de un ser humano, en medio del sufrimiento, convierte a esa persona receptora de la bendición de Dios en un testigo de él. Yo pregunto, ¿quién pudiera quedar callado cuando Dios ha obrado poderosamente en su vida? Y traigo nuevamente a esos dos ciegos que estuvieron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor los sana, los cura y les dice, no se lo digan a nadie. Pero estos hombres
no podían callar lo que hizo el Señor en medio de ellos y divulgaron el milagro. Bueno, entonces por eso es mi pregunta: ¿quién pudiera callar cuando Dios ha obrado poderosamente en su vida? Y estos versículos del 8 al 12 nos presentan la respuesta que este milagro causó entre los que estaban allí. Allí estaban mucha gente que conocía al hombre ciego. Dice vecinos. Pareciera que este hombre ciego va y se lava a Siloé y se dirige a su casa. Y sus vecinos lo ven, ¿sí? Aquellos que lo conocían como un hombre ciego que mendigaba en Jerusalén. Y fue tan increíble el milagro que los vecinos de aquel lugar y aquellos que estaban familiarizados con ver al ciego de nacimiento mendigando y que ahora lo veían con otro semblante, lo ven que va de aquí para allá, ven que no tropieza con nada. Y me imagino que se acercaron diligentemente a mirar su rostro, a verlo de cerca, pero aún entre ellos había debate. Unos decían, él es, y otros, se parece, pero no es, hay algo nuevo en él, no puede ser el mismo. Efectivamente algo cambió en ese hombre. Pienso que hasta una cara sonriente le distinguía de cuando estaba ciego. Pues imagínese ciego, su situación, no creo que era la cara de una persona alegre, pero al recibir la vista, su semblante cambió completamente. ¿Quién pudiera creerlo? El ciego de nacimiento ahora puede ver. Pero el final de la controversia se dio cuando el que estuvo ciego dijo, yo soy, eso no lo duden, yo soy. Ahora, ya que las dudas quedaron disipadas, las personas que estaban allí no pudieron contenerse para saber de primera mano cómo fue lo que ocurrió, cómo él obtuvo la vista. Y si se dan cuenta, aunque la respuesta de parte del que fue ciego, la respuesta es corta. El hombre que recibió el milagro dijo al pie de la letra lo que ocurrió. Verso 11. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fue textual en todo lo que el Señor le dijo y lo que Él obró. Asimismo, Él testificó. Este informe, hermanos, relata tal cual fueron las cosas. Y aunque se cita el asunto del ungimiento de sus ojos con el lodo y también el lavarse en el estanque de Siloé, quien encabeza la lista de los hechos, ¿quién es? Aquel hombre que se llama Jesús. Es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Él es quien gobierna todas las cosas. Él es el soberano. Y aunque muchas veces el Señor puede expresar su gobierno, expresar su cuidado, haciendo uso de algunos medios, Él siempre será la causa primera para que sucedan las cosas. Pero cuando se trata de un milagro, es la acción directa de la omnipotencia del Señor Jesucristo, que es Dios. Así es que, amados hermanos, no se trataba del lodo, no se trataba de las aguas de ese estanque, se trataba de la voluntad del Dios hecho hombre, que de manera poderosa le dio la vista a este hombre ciego de nacimiento. Cuando este hombre no podía ver, no sabía quién era Jesús, no conocía su rostro. Seguramente alguien más le dijo cuál era su nombre, pero ocurrido el milagro, este hombre no supo contestar a la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Esto qué significa? Que este hombre todavía tenía muchas cosas que aprender de Jesús. Así somos nosotros. Cuando el Señor salva, todavía nosotros, mejor dicho, somos puestos en la línea de inicio de carrera.
Tenemos una carrera por delante que andar para poder decir, como lo dijo Pablo, he terminado la buena carrera. Al parecer, el Señor nuevamente sale de la escena de una manera rápida, con el propósito de no generar otro alboroto, pues de por sí ya el ambiente estaba lo suficientemente caldeado como para generar otra escaramuza. Y el Señor sale de escena. Y allí queda el hombre, con su testimonio, dándoselo, entregándolo a otros. Muy similar, como les digo, al asunto de la samaritana. Cuando ella se ve descubierta por la omnisciencia de nuestro Señor, ella va allá a esa aldea de Samaria y les dice a los de su aldea, he conocido al Mesías. Hay un hombre allí que lo sabe todo, me lo dijo todo. Y estos hombres fueron en busca del Señor. Muy bien, hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Solo 4 cosas. La primera de ellas, tengamos cuidado con lanzar juicios frente a las tragedias de otros. Tengamos mucho cuidado. No podemos negar que hay enfermedades y sufrimientos que los mismos hombres se acarrean por causa de vidas pecaminosas. Piensa en las enfermedades de transmisión sexual o en aquellas otras que son producidas por los excesos del licor y los excesos de la glotonería, de alimentos poco saludables. Todo eso genera inmediatamente un resultado, una respuesta, una consecuencia, una enfermedad. Todo esto genera un deterioro del cuerpo por causa de los excesos, producto de la falta de dominio propio, producto de la lascivia, producto de la codicia, producto del pecado. También puede suceder que hay hijos que nacen con ciertas afecciones físicas por causa de sus padres. Esto es verdad, ya sea porque fueron fumadores, consumidores de drogas o alcohol durante el embarazo. Y sumado a las enfermedades, también están las consecuencias familiares, sociales y éticas. Yo pregunto, ¿cuántas personas han perdido sus familias por vicios como la droga y los juegos de azar? Lo han echado todo por la borda. ¿Cuántos han destrozado sus familias por codiciar a otra mujer o a otro hombre? ¿A dónde han sido arrojados? ¿A dónde están arrojando los padres a sus hijos debido a los malos ejemplos que estos les dan? Por tanto, hermanos, podemos decir que hoy muchos hijos sufren las consecuencias del pecado de sus padres por decisiones torpes y sin un mínimo de sabiduría. Y aunque todas son tragedias, fueron tragedias que se pudieron evitar. Los discípulos del Señor tienen la idea preconcebida de juzgar como pecadores a quienes sufrían una enfermedad física. Y es allí a donde debemos sentar nuestra cabeza y nuestro pensamiento. Encasillar el pecado de esta manera deja muchos huecos, ¿sí sabían? Es decir, ¿está enfermo? ¿Padece de algo? ¿Ese sufrimiento? Yo puedo llenar los vacíos, puedo llenar esos huecos, puedo actuar como juez sobre ese hombre que está en miseria. Me puedo volver un juez, un orgulloso o un miserable que se esté preguntando toda su vida qué pecado cometió aquel para que sufra tal desventura. O el mismo que está allí sufriendo puede hacerse la pregunta, ¿qué pecado cometí para recibir esto que sufro? Claro, la conciencia, la Biblia, Dios mismo y su Espíritu nos dirán si es por causa de pecado. Pero al no encontrar respuesta, amado hermano, ese sufrimiento hace parte del plan perfecto de Dios. Así es que entendamos que la voluntad de Dios así lo ha querido. Esa ha sido su providencia. Claro, el Señor también ha dicho que las pruebas no serán más grandes de lo que podamos resistirlas,
que así como trae la puerta de entrada a la prueba, da también la puerta de la salida y será gloriosa, porque el nombre de Cristo será exaltado. En segundo lugar, la benevolencia de Jesucristo es encomendada a sus discípulos. ¿Cuál? Si Él es luz, nosotros, sus discípulos, seremos luz. Hay una variante textual en el versículo 4 de nuestro pasaje. Mientras que la Reina Valera dice en singular, me es necesario hacer las obras del que me envió. Hay otros textos del griego que lo dicen en plural. Por eso versiones como la Biblia de las Américas lo presenta de esta manera. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Lo dice en plural. De ser así entonces, amados hermanos, esto lo que hace es extender la misión iluminadora de Cristo a todos los discípulos. Y tiene mucho sentido, hermanos, ya que después de la muerte de Cristo, sus discípulos serían la luz del mundo que llevarían a muchos otros al conocimiento de Jesucristo. La iglesia del Señor. Así la benevolencia de Jesucristo frente al sufrimiento se extiende mientras la iglesia haga las obras que Dios le ha mandado hacer. En tercer lugar, obediencia a nuestro benefactor. Ahora bien, hermanos, si somos verdaderamente sinceros, hasta los mandamientos más obvios y explícitos en las Escrituras son los que con más frecuencia evadimos y nos hacemos los desentendidos. ¿Dónde está la fe que profesamos tener? ¿Verdaderamente, hermanos, confiamos en la voluntad de Dios? Fíjese en el carácter de este ciego. Fijémonos en el ciego, que aún en medio de su miseria y que seguramente pensaba que su enfermedad era un asunto que lo acompañaría hasta la muerte, él obedeció a un extraño que por allí pasaba. Y para nosotros Jesús no es ningún extraño. No lo es. Muchos de nosotros lo conocemos como nuestro Salvador. Y cada vez que sabemos más de Él y de sus mandamientos, debiera ser nuevas oportunidades para ejercitar nuestra fe, siendo testigos de la benevolencia de nuestro bendito Dios. En cuarto lugar, las obras de Dios nos hacen testigos. De esta manera, hermanos, hemos de saber que las obras que Dios hace en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, son el material invaluable para que nosotros seamos testigos de Cristo en esta tierra. Puede ocurrir que los más cercanos a nosotros no puedan creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que uno diga, no es Él. Sí, es Él. No puede ser. Yo lo conocí de tal manera. Yo lo conocí borracho. Yo lo conocí de tal otra. Pero el haber sido objeto de la obra de Dios y haber pasado por sus manos, por las manos del alfarero, nos debe alentar a abrir nuestra boca para testificar de Cristo y de la importancia que hay en obedecerle. Por eso le pregunto, ¿qué actitud tiene usted hoy delante de Jesús y de su obra? ¿Somos los discípulos que preguntan por la causa del mal? ¿O somos como estos vecinos que dudaron de la identidad y del poder de Jesús? ¿O somos como el ciego que obedece, testifica y cree en Jesús? Hermanos, efectivamente Jesús es la luz del mundo. Es la luz que ilumina nuestra ceguera espiritual y nos da la vista para ver su gloria y para ver su gracia. Así es que roguémosle al Señor en oración
que nos quite esas vendas que no nos permite confiar en Él, que nos vuelve blandos en la obediencia. Roguémosle al Señor que podamos nosotros experimentar, vivir la obra suya en nuestras vidas y que eso nos impulse para ser testigos de Cristo en esta tierra. Vamos a orar entonces.